Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En los archivos parroquiales del Templo del Señor de los Trabajos, en el pueblo de Mineral de Pozos, Guanajuato, reposa un registro que durante décadas permaneció olvidado entre documentos de bautismos y defunciones. Se trata de una serie de anotaciones marginales escritas con tinta descolorida, fechadas entre 1903 y 1909, que relatan acontecimientos que ningún cronista oficial se atrevió a documentar. El nombre que aparece repetidamente en estas páginas es el de Elena Esperanza Solís Pacheco, nacida el 23 de abril de 1885 en una de las haciendas mineras ubicadas a las afueras del pueblo. Los registros iniciales describen a Elena como la hija menor de Aurelio Solís, capataz de la hacienda de Santa Brígida, y de Soledad Pacheco, una partera reconocida en la región minera. Durante los primeros años de su vida, Elena creció entre las imponentes estructuras de piedra y los malacates de las minas que se alzaban hacia el cielo. La hacienda de Santa Brígida era propiedad de la familia Mendoza, terratenientes que habían amasado una fortuna considerable durante el auge de la plata y el oro. Los mineros vivían en pequeñas construcciones de adobe en la periferia, mientras que las familias de los capataces ocupaban viviendas de mayor tamaño cerca de la casa patronal. Según los testimonios recogidos por el párroco local en 1920, Elena había sido una niña particularmente callada que prefería caminar sola por los túneles abandonados y los senderos de tierra roja. Los trabajadores la recordaban como una figura delgada y pálida que aparecía y desaparecía entre las ruinas de las fundiciones, siempre vestida con el mismo vestido de lino blanco que su madre le había confeccionado. En aquellos años, Mineral de Pozos experimentaba una prosperidad económica sin precedentes. Sin embargo, esta bonanza no se reflejaba en las condiciones de vida de los mineros, quienes permanecían sujetos a un sistema de deudas que los mantenía en la miseria. El primer indicio de que algo no marchaba bien aparece en una anotación del 12 de octubre de 1903, cuando ella contaba con 18 años. El padre Hilario Vázquez, entonces párroco del pueblo, escribió: Elena Solís no acudió a misa por tercera semana consecutiva. Su madre solicita oraciones especiales. Esta ausencia llamó la atención del sacerdote, quien la conocía desde niña como una feligresa devota. 2 semanas después, el padre Vázquez visitó la hacienda. En sus notas describe haber encontrado a la joven en su habitación, un cuarto frío en la parte trasera de la casa. Elena permanecía sentada junto a la ventana, mirando fijamente hacia los tiros de las minas abandonadas, sin responder. Su madre, Soledad, explicó que desde hacía semanas su hija no hablaba y apenas probaba bocado. El sacerdote atribuyó esto inicialmente a la melancolía femenina. Sin embargo, más tarde mencionó haber observado en Elena marcas extrañas en los brazos y el cuello, que su madre intentó justificar como rasguños causados por las piedras y matorrales en sus caminatas. En diciembre de 1903, Elena comenzó a pronunciar palabras sueltas en una lengua antigua que su familia no comprendía. Los mineros locales, al escucharla, mostraron signos de pánico y comenzaron a evitar la casa de los Solís. El invierno de 1904 trajo ausencias donde Elena quedaba catatónica durante horas. Al volver en sí, no recordaba nada. En febrero de 1904, el doctor Ernesto Herrera, venido desde la ciudad de Guanajuato, la examinó. Su conclusión fue ambigua: alteraciones del temperamento nervioso. Pero la primavera marcó una fase más oscura. Elena comenzó a caminar descalza por las madrugadas hacia una zona específica, una antigua noria profunda que los lugareños consideraban maldita por los accidentes ocurridos años atrás. Su padre, Aurelio, la siguió una noche y la vio sentada al borde del abismo, conversando animadamente con el vacío. Al cumplir 19 años, Elena dejó las caminatas, pero empezó a revelar secretos. Mencionaba nombres de mineros muertos en derrumbes antes de que ella naciera y describía dónde estaban enterrados objetos perdidos. El padre Vázquez, incrédulo, excavó en el patio donde Elena le indicó, a 1 metro de profundidad.
Hallaron un cofre con documentos y monedas de plata de un antiguo administrador fallecido 10 años antes del nacimiento de la joven. Durante el verano de 1904, Elena empezó a recolectar piedras de cuarzo, huesos de animales y fragmentos de metal, organizándolos en patrones geométricos en su suelo. Si alguien los tocaba, ella entraba en una agitación violenta. Hablaba sola en lenguas desconocidas tras las puertas cerradas. El 23 de septiembre de 1904, Elena apareció inesperadamente en la misa matutina. Estaba demacrada, con el cabello encanecido y ojos vidriosos. En el momento de la consagración, se levantó y gritó frases sobre las profundidades que claman justicia. Tras una resistencia física sobrenatural, huyó del templo y desapareció por 3 días, siendo vista en los alrededores de las minas más profundas. Finalmente, Soledad Pacheco, convencida de una posesión, suplicó un exorcismo. El primer intento ocurrió el 31 de octubre de 1904. A medianoche, Elena comenzó a convulsionar y a hablar en un latín arcaico mezclado con dialectos locales, revelando la ubicación exacta de restos humanos en minas clausuradas que luego las autoridades confirmarían. Tras 3 días de rito, Elena cayó en un letargo profundo. Despertó el 8 de noviembre aparentemente curada, pero con un pánico atroz a las minas y al idioma que antes hablaba. La calma duró 3 meses, tiempo en el que un joven comerciante de plata, Joaquín Mendoza, comenzó a cortejarla. Sin embargo, en febrero de 1905, los terrores del agua regresaron. Elena soñaba con túneles inundados y lamentos subterráneos. Joaquín, asustado por los gritos nocturnos de su prometida, rompió el compromiso en marzo de 1905 y huyó hacia Querétaro. Elena se hundió en la obsesión por los espejos, asegurando que su rostro ya no era el suyo. Empezó a rechazar el contacto físico, sintiendo dolor real si alguien la tocaba. El verano de 1905 trajo el fenómeno más inexplicable. Elena podía permanecer bajo el agua de la tina o de la noria por periodos imposibles para un ser humano. Al emerger, siempre traía consigo una nueva historia de alguien que había muerto ahogado en la oscuridad de la tierra. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y ahora sí, volvamos con el relato. El padre Vázquez decidió verificar la veracidad de estos relatos consultando los archivos parroquiales más antiguos del Templo del Señor de los Trabajos y entrevistando a los habitantes más longevos de la región minera. Para su sorpresa, descubrió que la mayoría de las historias narradas por Elena correspondían a eventos reales que habían ocurrido antes de su nacimiento. En algunos casos, los detalles proporcionados por Elena permitieron localizar restos de mineros que habían permanecido perdidos tras derrumbes durante años. Lo que causó una profunda inquietud entre las familias de las víctimas y las autoridades de Guanajuato. En agosto de 1905, Elena experimentó la crisis más severa de su condición. Durante una noche particularmente calurosa en el semidesierto, Elena desapareció de su casa sin dejar rastro de cómo había salido, considerando que su padre, Aurelio, había atrancado todas las puertas. La búsqueda se extendió durante 3 días e involucró a trabajadores de las minas de Santa Brígida y San Rafael, autoridades municipales y voluntarios. Elena fue encontrada finalmente en el fondo de la Noria de la Purísima, una excavación profunda que se creía inundada. Estaba completamente vestida y en posición sedente, como si hubiera estado meditando bajo el agua. Cuando los rescatistas la extrajeron mediante cuerdas y poleas, Elena estaba inconsciente pero respiraba normalmente, sin signos de ahogamiento. Sin embargo, su temperatura corporal era anormalmente baja y su piel tenía una coloración azulada que tardó días en desaparecer. Durante las semanas siguientes, Elena permaneció en un estado de letargo profundo, durmiendo casi todo el día. Cuando estaba despierta, hablaba únicamente en susurros y evitaba el contacto visual. Su madre observó que Elena parecía estar escuchando constantemente sonidos que nadie más percibía, girando la cabeza súbitamente hacia los túneles de las minas.
En septiembre de 1905, Elena desarrolló una nueva manifestación, comenzó a dibujar mapas detallados de túneles subterráneos que supuestamente conectaban las diferentes minas y pozos de la región. Estos dibujos incluían medidas precisas e indicaciones sobre corrientes de agua subterránea. Cuando el padre Vázquez mostró estos dibujos a un ingeniero de la mina de los 500, el profesional confirmó que las representaciones eran geológicamente exactas, mostrando un conocimiento técnico que Elena, una joven de campo, no podía poseer. En octubre de 1905, Elena solicitó visitar cada pozo y tiro de mina marcado en sus mapas. Realizaba rituales personales que incluían oraciones en una lengua antigua y ofrendas de minerales y flores. Los mineros que la acompañaban reportaron que Elena parecía comunicarse con presencias invisibles y que el agua de los pozos burbujeaba o cambiaba de color ante su presencia. El invierno de 1905 marcó la fase final. Su cabello se volvió completamente blanco, su peso disminuyó drásticamente y sus ojos adquirieron una apariencia opaca y fantasmal. A pesar de esto, mostraba una lucidez mental absoluta. El 28 de diciembre de 1905, Elena comunicó a su madre que había completado la misión encomendada por las voces de la tierra y que finalmente podría descansar. Esa noche, Elena se dirigió nuevamente a la noria de la Purísima y se sumergió voluntariamente. No volvió a emerger. Su cuerpo fue recuperado al día siguiente por mineros especializados. La encontraron en posición sedente en el fondo, rodeada por los objetos personales que había dejado como ofrendas meses atrás. El padre Vázquez registró que el funeral de Elena fue acompañado por fenómenos climáticos inusuales. Una lluvia intensa cayó únicamente sobre el cementerio de Mineral de Pozos, mientras que el resto del pueblo permanecía seco. Los asistentes afirmaron escuchar cánticos ceremoniales que parecían provenir del subsuelo, de las entrañas de las minas. Años después, en 1931, durante remodelaciones en la parroquia, obreros encontraron un cofre metálico bajo el altar con las notas completas del padre Vázquez sobre el caso de Elena Solís. Sus instrucciones condujeron al descubrimiento de una cámara subterránea natural cerca de la hacienda de Santa Brígida, que contenía una colección de objetos prehispánicos y restos humanos dispuestos de forma ritual. En 1953, un equipo de espeleólogos exploró el sistema de túneles de Mineral de Pozos y encontró una red que coincidía exactamente con los mapas de Elena. En la cámara más profunda, hallaron restos que fueron identificados como pertenecientes a la joven, rodeados de flores preservadas de manera inexplicable y pequeñas figuras de barro que representaban deidades terrestres. En 1958, las autoridades de Guanajuato sellaron permanentemente el acceso a ciertos pozos del pueblo tras reportes de turistas que afirmaban ver figuras bajo el agua y escuchar voces femeninas llamando desde las profundidades. El archivo diocesano clasificó el caso como material reservado en 1962, borrando la historia de Elena del conocimiento público. Hoy en día, la hacienda de Santa Brígida está en ruinas, reclamada por los cactus y el tiempo. Sin embargo, en Mineral de Pozos, los pocos que aún conocen la historia de Elena Esperanza Solís aseguran que en las noches de luna llena, cerca de las ruinas de las minas, se escucha el eco de una voz femenina susurrando secretos antiguos. Su historia permanece como un testimonio de los misterios que habitan en la profundidad de la tierra mexicana, esperando a que alguien tenga el valor de escuchar lo que las sombras tienen que decir. Si al escuchar este relato has sentido el frío de las aguas de Chenao o el susurro de las minas olvidadas, no permitas que esta historia se hunda en el silencio. Dale me gusta para que la memoria de Rosa Cárdenas no se pierda en el tiempo y suscríbete a este canal, solo así podremos seguir desenterrando los secretos que la historia oficial ha intentado ocultar. Activa la campana de notificaciones, pues nunca sabes cuándo despertará el próximo misterio. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de lo inexplicable. Hasta el próximo relato. Dios los bendiga.